Muy bien, muy buenas noches con todos ustedes. ¿Me confirman si me están escuchando? Que se le Buenas escucha, noches. doctor. Buenas noches. Perfecto, gracias por tu respuesta. Bien, el día de hoy entonces ya voy a estar en mi última admisión. Hay 5 compañeros que están ahí. Y si voy a estar- Ya está. Entonces, el día de hoy vamos a resolver este test formativo que ustedes lo han brindado. Vamos a ver acá, voy a buscarlo. Listo. Muy bien, listo. A ver, muy bien. Están viendo entonces mi pantalla. El día de hoy, entonces, vamos a resolver el test formativo en el cual nosotros hemos estado, han estado ustedes desarrollando, lo han desarrollado. Dentro de los temas que ustedes van a resolver es el tema de neurotuberculosis, ¿sí? Y parte de la pregunta que decía así era, ¿no? En cuanto, ¿cuál es la característica más resaltante de la de la espondilitis tuberculosa? ¿Sí? Y para tal nos habían dado que teníamos 5 alternativas. Entonces, libre. Y si no nadie me responde, la doctora la delegada me dirá. ¿Qué entienden por espondilodiscitis? Para que me puedan entender. A ver, los escucho. ¿Nada? Uy, ¿así van al examen? Violeta, nadie quiere hablar. Sí, doctor, buenas noches. Básicamente lo que se entiende es que va a haber una infección a nivel del disco intervertebral, justamente por un agente, en este caso la tuberculosis. Muy bien. Entonces, cuando su nombre lo está diciendo, ¿no? Espondilodiscitis. Entonces, espóndilo es un prefijo de ¿qué palabra? Columna, ¿sí? Ustedes me pueden decir, doctor, entonces, ¿por qué no puede ser la brucela? La brucela también te afecta al hueso, a diferencia de la tuberculosis, que la tuberculosis empieza su inflamación, empieza su infección en el disco intervertebral. A diferencia de la brucela, por ejemplo, la, el estáfilo, que empiezan a nivel del hueso. Por eso que ustedes es importante que lean bien y que sepan ustedes diferenciar. Cuando uno se refiere a espondilodiscitis, a una espondilitis. Si ustedes escuchan espondilitis, a la cabeza lo primero que se tiene es brucela. Pero si dicen espondilodiscitis y aún le ponen el apellido tuberculosa, están refiriéndose a una afectación a nivel del disco, y que a la vez ya se está introduciendo al hueso y de causa infecciosa. Y entonces le ponen acá y ahí su nombre y ahí la respuesta está clara, ¿no? La respuesta era inicia como compromiso del disco intervertebral. La otra alternativa era compromete principalmente la región lumbar. A ver, ¿qué dicen? Generalmente compromete la región dorsal, doctor. Correcto. En segundo nivel, o en segundo lugar, sería la lumbar. Entonces, Ujú. esta respuesta, la B, está errada. C, dice, se inicia con un compromiso de las apófisis espinosas. ¿Qué dicen? La, la platea está abierta para todos, no solo para la ultravioleta.
¿Qué opinan? Bueno, si están acá es porque quieren aprender, ¿no? Violeta, ¿qué hacemos? Puede ser que escoja al azar, por doctor, y pregúntele. A lo mejor están un poco temerosos para contestar. Sí, están tímidos, ¿no? Pobrecitos. Ya, pues, entonces empezaré con Xiomara. Xiomara Candía, ¿estás? ¿Ves? Te dije, Violeta. Sí, doctor. Chicos, no tengan miedo en preguntar, estamos La acá para... doctora Tumialán. No, porque las preguntas, este sábado, yo no sé, ¿ah? Este sábado ya ahí no va a haber momento para Doctor, ¿es reclamar. porque afecta al cuerpo vertebral en vez de las apófisis espinosas? Muy bien, doctora. Entonces, cuando ustedes vean, ustedes una sospecha de una tuberculosis ósea a nivel vertebral o TBC vertebral, directo, échense a buscar el cuerpo vertebral. ¿Qué tiene que ver acá? Las apófisis espinosas. Dice, no genera la presencia de abscesos. Falso. Empieza ahí haciendo infecciones, colecciones abscedadas, va creciendo y si piña está a nivel dorsal, donde está todavía médula espinal, caramba, puede darse un síndrome de compromiso medular, una compresión medular. Y la E dice, no compromete la médula espinal. Falso. Entonces, tenemos como nuestra respuesta la A. Sí, espero que no se hayan equivocado. Dice, en un paciente, seguimos con la TB, en un paciente con meningoencefalitis tuberculosa confirmada, ustedes ya están, sospecharon, le hicieron el estudio necesario, el laboratorio les arrojó efectivamente y bingo, no se confundieron. Y esta es una MEC-TB confirmada y que bruscamente, súbitamente presenta un déficit motor, un déficit focal, también le van a decir sus docentes. La posibilidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo más probable, nos decían que ella o que existiese una vasculitis, que existiese un edema cerebral difuso, una hidrocefalia, una aracnoiditis o hay un absceso tuberculoso. ¿Qué opinan? La respuesta es la A, una vasculitis. Pero vamos, ustedes analicen. Porque si yo solo leo la respuesta, no van a aprender. A ver. Vamos de abajo hacia arriba. Un absceso tuberculoso. Un absceso tuberculoso. Inicia súbitamente, ¿qué me dicen? No inicia súbitamente, es No, doctor. progresivo. Exacto. Entonces dicen súbitamente. Súbitamente es algo brusco. Su nombre lo dice súbito. Un absceso es de crecimiento lento, va creciendo poco a poco. Empieza una pequeña inflamación, una cerebritis, conforme se va colectando o coleccionando sustancias detritos, empieza a ser un proceso que va creciendo, hace como el comportamiento de un proceso expansivo, es considerado un proceso expansivo de origen infeccioso, un absceso. Una aracnoiditis basal. Cuando dicen aracnoiditis, se está refiriendo a qué cosa. Una Como dice, inflamación aracnoide. de la aracnoides, ¿no es cierto? Que muy bien, que es parte de nuestras meninges, que es la que está pegada, 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 casi, casi, casi ya con el parénquima, y bruscamente te podría hacer dudar, pero una aracnoiditis basal, miren, ¿qué tenemos en la base del cerebro? Tronco cerebral, en la parte basal. Y del tronco cerebral, ¿qué están naciendo? Los pares craneales, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si ustedes están viendo acá, básicamente dice que bruscamente hace un déficit motor.
Si esa me hubiese impuesto acá, que bruscamente, estando tranquilo, me hace una parálisis del tercero, del cuarto, del sexto, de varios pares craneales, miren, de un síndrome múltiple de pares craneales, yo podría pensar, al toque, me dicen pares craneales, tengo que pensar en alguna estructura topográfica que me esté compartiendo tantos pares craneales y que se haya afectado de causa infecciosa, que ya sabemos que es la TB, porque en el enunciado dice TB, tendría que ser la única razón, algo que esté en contacto con esas estructuras anatómicas, que sería la aracnoiditis. Pero no, acá me está diciendo déficit focal. Una hidrocefalia. ¿Qué dicen? ¿Quiénes marcaron hidrocefalia? ¿Por qué hidrocefalia? También podría ser una respuesta porque es una de las complicaciones de la tuberculosis, al igual que la vasculitis cerebral. Por supuesto, pero falta el apellido. Por eso que esa pregunta está. ¿Qué deberías ponerse? ¿Qué les han debido poner ahí? Hidrocefalia aguda. Le ponen hidrocefalia. Es como, es un disparo al aire, hija. No se dejen sorprender. No es una hidrocefalia. Un edema cerebral difuso. Ni siquiera focal te dicen. Difuso. Difuso. ¿Sí? Difuso. Entonces, un edema cerebral difuso, pues te creo en un síndrome postparo, un paciente que ha hecho un paro cardíaco, perdió la conciencia buena cantidad de tiempo, el cerebro no recibió oxigenación y hubo una hipoxemia, y caramba, ¿no? Ahí sí, todo el cerebro en su extensión no recibió sangre. Eso generó daño a nivel cerebral y eso podría darse, pero de manera con síntomas generales. En este caso no, me está haciendo un déficit focal, focalización, van a escuchar. Entonces, si yo ya sé cómo es el comportamiento de la TB, yo ya tengo que esperar mañana más tarde qué complicación me hace ese paciente. Si ahora, con esa pregunta, si este paciente hace un déficit focal, yo tengo que pensar, no un absceso, porque ya le dijeron, el absceso comienza muy atrás, o demora en aparecer, ¿correcto? Tiene que ser algo rápido. Y lo primero que se le tiene que venir a la cabeza es que este paciente me está haciendo una vasculitis. ¿Y cómo contrarrestan la vasculitis? A ver, los escucho. ¿Cómo contrarrestarían? Porque está delante del paciente y dicen, ah, caramba, voy a dar el tratamiento y probablemente me va a hacer una vasculitis. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué ofrecen al paciente? Corticoides. Corticoides. Muy bien. ¿Y qué corticoides? Prednisona. No, tienes que darle ¿Dexametasona? endovenoso. Claro, tienes que darle un corticoide de gran afinidad antiinflamatoria, con menos posibilidad mineralocorticoide, ¿no es cierto? Y la dexametasona es la primera línea que tienen que darle cuando tengan un paciente con MEC-TB. No a todos le van a iniciar, ojo, si tú ves a un paciente, descubres que el líquido es un líquido compatible con tuberculosis, ¿sí? Sí se acuerdan, porque eso le van a preguntar. ¿Cómo es un líquido compatible con TBC? Santocrómico. En la, ok, a la macroscopía, en la inspección, al ojo es santocrómico, citrino. Bioquímicamente, ¿qué hay? Pleocitosis. Una Leucitosis. Entonces, Predominio mononuclear. a predominio mononuclear, muy bien. una- Pleocitosis a predominio nuclear. Pero pleocitosis es lo mismo decir 10, 20, 50, 200.000, 12.000, 15.000, 20.000. ¿Cuánto más o menos? ¿Hasta cuánto llega una TB? Mm, Porque tú vas a tener pleocitosis, este líquido es TB. No, este líquido es viral. No, este líquido es bacteriano. 500, doctor. No llega, exacto, no llega No hasta llega a 500. 500, mínimo No 500. llega, no llega, máximo, no llegan hasta 500, 200, 300. Ok. Muy bien, entonces ven una pleocitosis a predominio mono o poli. mononuclear. Mononuclear, doctor. Mononuclear, muy bien. Entonces, pleocitosis a predominio mononuclear me indica que es una infección crónica, ¿correcto? Y la bioquímica, ¿cómo es el comportamiento de esos pacientes de MEC-TB?
el comportamiento bioquímico. Bioquímico me refiero a cómo está la glucosa o la glucorraquia. Ahí y en la hay hipoglucorraquia hipoglucorraquia. e hiperproteinorraquia. hiperproteinorraquia. Perfecto. Hiperproteinorraquia. Muy bien. Entonces, hay una hipoglucorraquia y una proteinorraquia. ¿Sí? Seguramente con sus profesores han detectado y han determinado y lo han aprendido bien que tienen, antes de hacerle la punción lumbar, tienen que hacerle una glicemia, aunque sea de un capilar, eso es glucotest, porque necesito saber que esa glucosa que voy a encontrar tiene que estar en relación a la glicemia. ¿Sí? Porque si tu paciente no come 2, 3 días, vas a encontrar una hipoglicemia y la glucorraquia va a estar baja y te va a dar un falso positivo. Tengan mucho cuidado en el momento de hacer ese procedimiento. ¿Sí? Muy bien. Sigamos con la tuberculosis. Los Dime, estudios dime. que han salido de tesis me dicen que están esperando en la sala de espera, si los puede aceptar. Ya el último grupo que aceptamos. A ver, espérate un ratito. Pero no participan, pues, hija. Poco a poco se están soltando. Están soltando, doctor, poco a poco. Sí, pues son 21. Igual son los que van a Loaiza. Calladitos están ahí los profesores. No hablan nada. Y son afásicos. Ya está, ya se entiende. Listo. Cuando se mandan el banco de preguntas, aula virtual, el sistema las baraja, ¿no? Lo baraja. La que participa se pregunta 1, para tu compañero la pregunta 3, 4, etc. Yo voy a lanzar las preguntas y recordarán ustedes. Sigamos conversando. Vamos a ver acá. Sigamos, en este caso, este caso está bonito. Dice, paciente varón de 35 años, con antecedente de tuberculosis pulmonar hace 5 años. Miren, es un paciente de 35 años, VIH negativo y que tuvo 5 años antes una TBC pulmonar. ¿Sí? Y que presenta cuadro deficitario, dice, que no, espérense. Vamos a ver acá. Un ratito porque me quieren entrar. Ya se van, ¿ves? Se molestan. Ya. Presenta déficit motor progresivo, ¿sí? Y que ese déficit viene asociado con signos de hipertensión hipertensión endocraniana, ¿vale? Y en el estudio por imágenes, porque es lo primero que tienen que ver, tienen un paciente con esas características, corriendo ustedes van y le hacen una tomografía cerebral, ¿no? Aquí le dicen es su neuroimágenes, ¿no? Que es lo más rápido que pueden hacer, una tomografía cerebral. Evidencian una imagen captador de contraste, ¿sí? Y esa imagen captador de contraste es confluente. Tu diagnóstico probable sería, si ya me está diciendo VIH negativo, eso me está alejando la oportunidad, o no, me está alejando la posibilidad de que el paciente sea portador de una infección oportunista. ¿Sí? Como ustedes han aprendido en el seminario respectivo, el paciente con VIH vendría a ser un paciente que cualquier tipo de infección en su sistema inmune deprimido va a ingresar. Estamos en el Perú, tuberculosis. Pero acá me están poniendo acá algo importante, que es un VIH negativo. Entonces, con esa antecedentes de tuberculosis, yo diría, ¿no? Como hacemos muchas veces en el hospital, ¿no? Y ese es un raciocinio que ustedes ya tienen que aprender, ¿no? Vean el antecedente, paciente joven, sospecha esto y empieza a presentar esa lesión. Y en imágenes ven la aparición, pero para eso yo ya tengo que haber reconocido cuáles son mis complicaciones de la neurotuberculosis, ¿sí? En las anteriores preguntas ustedes han visto que hay complicaciones, una meningoencefalitis, te pueden hacer una meningitis, te pueden hacer un mal de POT que han visto ustedes, o por qué no, que me haga una colección purulenta de un granuloma tuberculoso.
Entonces, el granuloma tuberculoso, ustedes ya saben que está simulando un proceso expansivo, infeccioso. Entonces, si me dicen neurotoxoplasmosis, ¿qué opinan? ¿Por qué no puede ser una neurotoxoplasmosis? Porque el paciente VIH negativo. Es inmunocompetente, es así se dice, porque el paciente es inmunocompetente. ¿Sí? Goma sifilítica, igual. Un glioma de bajo grado. Quizás algunos pueden ustedes haberse equivocado en esa respuesta. ¿Sí? El glioma de bajo grado. ¿Saben a qué se refiere un glioma de bajo grado? Los astrocitomas, los tumores que derivan del estirpe, el astrocito, se diferencian en grados. Grado 1, 2, 3, 4. El 4 es el glioblastoma multiforme. Esa es la máxima, el tumor más feo y maligno que hay. Pero si el tumor está inicial, está comenzando, se le llama glioma de bajo grado. Eso vendría a ser el diagnóstico diferencial. Eso para la parte práctica, cuando ustedes vean, nuevamente, tienen al paciente con el antecedente o si no, con un contacto TB, ¿sí? O un paciente, no necesariamente VIH, puede ser un paciente oncológico, un paciente diabético descompensado, qué sé yo. Estamos en el Perú y tienen las condiciones para haber adquirido esta bacteria, el Mycobacterium. Entonces yo digo, ¿por qué no puede ser? Pero siempre yo ya, y ustedes deben haber aprendido con su docente de práctica, que, y hagan eso sí un ejercicio, yo les recomiendo que siempre tienen que tener un diagnóstico presuntivo, pero a la parte debajo de la manga, como quien dice, tienen que tener por lo menos 2 o 3 diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y el glioma de bajo grado sería mi diagnóstico diferencial. Pero nuevamente, si es un paciente con este antecedente que les ponen acá de entradita, como quien dice, de cajón, yo de esto yo me puedo agarrar. Entonces, pensarle ante eso, un glioma de bajo grado sería mi diagnóstico diferencial, pero lo primero que tengo que pensar es que sea una forma de neurotuberculosis, en este caso, un granuloma tuberculoso. Neurocisticercosis. ¿Marcaron? Espero que no. ¿Sí? Neurocisticercosis. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la principal manifestación? Eso sí les va a venir, seguro. ¿Cuál? Convulsiones. Convulsiones. Muy bien. Crisis epilépticas. ¿Sí? Se llama crisis epiléptica porque acuérdate, doctor, que hay epilepsias no convulsivas. La de ausencia. Las ausencias, ¿no es cierto? Entonces, mejor la próxima vez me dice, doctor, crisis epiléptica. Muy bien, quedas bien con Dios y con el diablo. ¿Correcto? ¿Sí? Quedas bien. Es Quedas correcto. bien. Entonces, doctor, yo sospecho que es una crisis epiléptica. Perfecto. Y ahí el profesor ahí se queda con asombrado y dice, ah, sí, este alumno. ¿De quién es el doctor Guillermo Castillo? Perfecto. Entonces, te van a decir, ¿pero qué tipo de crisis epiléptica es? Y eso ustedes han aprendido con el doctor Escalante, ¿no? Es generalizada, es focal, o es focal secundariamente generalizada, es una ausencia, ¿entiende? Pero ese paciente no, pues. Las crisis, las neurocisticercosis, ¿sí? Se manifiesta, la primera causa o primer síntoma de manifestación es la primera causa de crisis, es la primera causa de crisis epilépticas sintomáticas o estructurales, ¿sí? ¿Sí recuerdan ese término? Estructural, sintomática, secundaria. ¿Les han enseñado? No. ¿Les Sí, suena el cierto. nombre? Sí, ¿no es cierto? Es que la pregunta es libre para todos, ¿ah? Todos pueden intervenir, preguntar, ¿sí? Entonces, aquí se mezclaron algunas cositas como ustedes ya tienen que ir integrando, ya en quinto año ustedes tienen que integrar la parte semiológica y la parte clínica, integrarán un poquito ya de ciencias básicas, en este caso un poquito de microbiología y de farmacología para en el caso que queramos tratamiento. Entonces, nuevamente de atrás para adelante. Tenemos un paciente con tuberculosis, lo primero que tengo que pensar, complicaciones en este paciente.
Es joven, consciente. Y si me ha focalizado, lo primero que se me viene en la cabeza no es es algo que está ocupando espacio. Si me ha focalizado, es algo que está ocupando espacio. Y en la cabeza viene el granuloma tuberculoso o granuloma específico, ¿sí? A nivel intracerebral. La clínica te va a decir la ubicación. Eso sí de cajón, ¿sí? Eso sí de cajón. Si te va a focalizar o va a haber déficit motor, o un déficit de lenguaje, déficit visual, sensorial, etc. Eso ya viene para la ampliación de tu clínica. A ver, vamos abajo acá, dime un minuto. Ahora sí. Dice, paciente varón de 30 años con historia familiar de epilepsia. Miren, historia familiar de epilepsia. Quien presenta desde los 13 años, ¿sí? Eventos compatibles con crisis de ausencia y crisis mioclónicas al despertar. De presentación intermitente, que va y viene, mira. En 2 oportunidades ha presentado crisis tónico-clónica generalizada. Están viendo ahí, entonces tenemos pacientes de 30 años con una, que más de 17 años tiene casi ya con esta enfermedad, que va presentando diferentes crisis de presentación. La ausencia, la crisis mioclónica, y después me hace crisis tónico-clónica generalizada, por lo cual viene a tu hospital de emergencia. Los exámenes auxiliares solicitados son normales. El tratamiento de primera línea adecuado sería, entonces yo les preguntaría, ¿qué tipo de crisis es el que presenta el paciente? Doctor, es una epilepsia benigna y podría ser o sea, se parece a la mioclónica juvenil según los tipos de crisis. Ya, Ausencia, mioclonía y luego las tónico-clónicas generalizadas. ya, estaría, y eso estarían dentro de las cuales. Em, ¿Son focales o son generalizadas? las de ausencia son generalizadas sin compromiso. Las Son mioclónicas Generalizada. y las también tónico-clónicas. generalizadas también. ¿Y cuál es la Generalizadas. droga? Perfecto. ¿Y cuál es la droga antiepiléptica de primera elección de la generalizada? Ácido valproico, valproato de sodio. O valproato. Espero que hayan marcado esa pregunta. Y a los Sí. que no dieron el examen, se la perdieron. Valproato, doctores, muy bien. Valproato de sodio es la primera elección de las clínicas de las crisis generalizadas. Y si mi paciente hubiese llegado solo con ausencias, una criatura, ¿qué le darían? Fenobarbital. No, valproato. ¿Sí? A ustedes seguro les han hablado Sí, en ácido valproico también, el tratamiento ácido oficial. valproico, ¿no? Porque hay una droga que no hay en el Perú, que sería Etosuximida. la etosuximida. Si les ponen en la pregunta, en el examen, ponen crisis de ausencia, droga de primera elección, y le ponen dentro de la alternativa, le ponen eto, yo no dudo y lo marco. Si me ponen eto, miren, etosuximida, valproato, fenitoína, carbamazepina o fenobarbital, y veo yo eto, sin dudarlo, chicos, yo marquen ustedes esa respuesta. Pero si yo no veo eto y veo valproato es la primera elección. Entonces, aquí los pueden marear por la presencia y dicen, pero ¿por qué tiene estas crisis? ¿Qué piña? Pero si ustedes lo miran fríamente al paciente, dice, tiene esa crisis, y a mí me enseñaron que las ausencias están de la generalizada. Las mioclónicas son generalizadas, y después ha migrado ya a TCG, entonces la droga de primera elección no va a ser fenitoína, ni carba, ni feno. La respuesta es valproato de sodio. ¿Sí? A ver, acá otra de epilepsia. Doctor, antes de comenzar, Sí, mi compañera Nicole ha estado en la reunión desde un inicio y parece que ha tenido problemas y la ha sacado del Zoom. ¿Podría aceptarla, por favor? ya, pero que me va a responder esa pregunta. Ya está bien. Ni bien entra, le digo que la responda. ¿Quién, Nicole? ¿Vázquez? Sí, sí, me equivoco. Sí, Vázquez. ¿Es tu amiga? No, es mi compañera que
desde el inicio y me acaba de decir hace 10 minutos que la sacó el Zoom. Y Nuestro estaba, amigo. todos son mis compañeros. Uh. Ya lo acepto, doctor. Ya, todos, habían varios, habían como 6, 8. Ya, entonces consúltele. Ya está. Entonces, siguiente pregunta. Dice, ay, voy a minimizar esto, los participantes. Dice, mujer, 32 años, miren acá, y siempre las historias cuando ustedes presenten ante un visita médica, en la práctica, han hecho su historia y le dice, a ver, doctor, presénteme su caso. Y ustedes empiecen. Sexo del paciente. Paciente mujer de 32 años con antecedente de, con historia de, ¿sí? Para ya tú vayas preparando el terreno. Dice, con historia de meningitis tuberculosa a la edad de 5 años, quien cursa con crisis generalizadas tipo tónico-clónica. En varias oportunidades durante la enfermedad mencionada, o sea, cuando estaba con el tema esto de la TBC. Posteriormente, a los 28 años, o sea, 23 años después, reaparecen las crisis siendo de tipo focales y sin deterioro de conciencia. ¿Sí? Ahí está redundando. Ustedes han aprendido que las crisis focales no pierde conciencia. Entonces, ahí es un distractor. Focales y sin deterioro de la conciencia. Y que empieza a presentarse esas crisis de presentación intermitente, día sí, día no. Dicha paciente no recibe medicación para ningún evento. El medicamento epiléptico de primera elección sería, entonces nuevamente, ustedes tienen dos grandes grupos de crisis epilépticas. Tienen las focales, o antiguamente llamadas parciales, y a su derecha tienen las generalizadas. Y hemos dicho hace un momento, ¿cuál es el medicamento de primera elección de las generalizadas? Valproato de sodio. Valproato de sodio. Valproato de sodio, no se olviden. ¿Sí? Y de las focales, Carbamazepina. Carbamazepina, doctor. muy bien, a ciegas, ¿no? A ciegas marcan carbamazepina. Entonces, la respuesta era carbamazepina, ¿no? Esta pregunta era facilita, era papayita. Vamos a ver acá. Carbamazepina, muy bien. ¿Y cuánto de carba darían? La dosis. Ok, yo estoy de acuerdo con usted, doy carbamazepina. Entonces no falta por ahí el cargoso que te dice, ¿y cuánto es la dosis de la carbamazepina? A ver. A ver, tengo 118 participantes, ya terminó tesis. Han estado durmiendo en su tesis. A ver, voy a preguntar. Vamos a empezar. Vamos a ver. Comienzo siempre con el final. El doctor Wilson Torres, Jorge Wilson, ¿estás? A ver, me están levantando la mano. ¿Quién me levantó? A ver, el doctor que levantó la mano. Doctor, buenas noches. Hola. Buenas noches. La posología de la carbamazepina, pues, sería para el tratamiento de epilepsia de 100 a 200 miligramos cada 24, cada 12 horas. Ya. La carbamazepina, su presentación de cuánto es, doctora. Ah, En las pepas, las tabletas. en ¿Sabe? tabletas es de 200. De 200. Muy bien. La vida media, porque eso tienen que haber aprendido para que el día sábado no me hagan quedar mal. La vida media de la carbamazepina, ¿cuánto es? Ah, Ah, y ahora a revisar libre fármaco.
36 horas, doctor. No. ¿En las sanos o en 24. 24 horas. No, la vida media. ¿Cada cuánto tienen que darle ustedes? Porque si no va a ser infradosis. Doctor, ¿sería de entre 25 y 65 horas la vida media? No, la vida media, o sea, el tiempo que tú le das y que la concentración mínima no baje. Y tú tienes que darle la segunda dosis para que se mantenga los niveles terapéuticos. De ¿Se puede 12 entender? a 24 horas. 8 horas. Igual que la Feni, son 8 horas. La Carva tiene que darle cada 8 horas. Y ahora viene, la dosis estándar de una persona de 60 kilos, como todos ustedes están en 60 kilos, ¿cuánto es de Carva? Porque tienen que saber por lo menos la dosis de la Feni, la dosis de la Carva, en la vía práctica, en los hospitales, deben ustedes aprender. ¿Cuánto es? Doctores, hello. Podría ser de 600. 600 es la dosis total. Ya pues, si tuviese 600 y tengo que darlo cada 8 horas, esos 600 entre 3, ¿cuánto es? 200. ¿De cuánto viene la carva? La tableta. De 200 miligramos. Entonces tu indicación sería, señora, señor, tome carbamazepina de 200 miligramos, una tableta cada 8 horas. vía oral. Es así de fácil. ¿Por qué se hacen tanto mundo? Sí lo saben. ¿Sí? Acá la pregunta está papaya porque ya les han dicho ya que carbamazepina es la droga de prevención para las focales. ¿Sí? Pero cuando les preguntan, ¿y si es un niño, cuánto ustedes van a ser pediatras? No me van a estar llamando, doctor Castillo, usted es neurólogo, ayúdeme, no sea malito, ¿qué puedo hacer eso? Tienen que saber ya, igual de la Feni, del Valpro, ¿sí? Moraleja, no solo aprendes el medicamento, y eso es para todos los cursos. Le van a necesitar el medicamento, ok, y la dosis pediátrica, porque ya el otro ciclo va a ser pediatría. Y en pediatría, doctores, le van a manejar lo mismo que saben en medicina, medicina, pero por kilo peso, por miligramos por kilo. Y la presentación viene en frasco, en tabletas, piña, porque viene en jarabe. La carva viene en jarabe, y la concentración de jarabe es diferente a la de tabletas, por ejemplo. El de jarabe viene 100 miligramos en 5 ml. Entonces, ustedes como médicos tienen que decir, mire, ¿cuánto pesa su niño? Ah, mi hijito, doctor, pesa 15 kilos. Ya, multiplícale, pues. ¿Me dejo entender? 15 por 10, 150. Entre 3 le divides. ¿Y cuánto? Ya, y tienes que dar tantos mililitros. Y es así, para los doctores que van a ser pediatras, tienen que manejar eso. Y todos, bueno, en realidad todos van a ser médicos primero para ser pediatra que ser médico. ¿Vale? Muy bien, vamos a seguir, vamos a bajar esta segunda pregunta y seguimos con vamos acá. Ya está. Seguimos con las epilepsias. Dice, paciente varón, 37 años, miren ustedes, ¿ah? Con un diagnóstico de un tumor cerebral. No dice el tipo, ya en el otro examen, en el segundo, sí le van a apuntar el tipo. Tumor cerebral diagnosticado a la edad de 19 años. Y epilepsia focal caracterizada por crisis focales motoras y crisis tónico-clónica generalizada, con tratamiento con Carva 200 cada 8 horas. Acude a emergencia con un tiempo de enfermedad de 1 hora, con presencia de crisis tónico-clónica generalizada a repetición, de más de 5 minutos cada uno y sin recuperación de conciencia. La conducta terapéutica sería, entonces,
primero, aclaremos, ¿en qué situación está ese paciente? Estatus epiléptico, doctor. Estado epiléptico. Oh, doctor, usted es el único que habla. Está bien, se ha No, estudiado. pero yo tengo una pregunta. Dígame, ¿Sería precoz o establecido? establecido. Claro, porque es 1 hora el tiempo de enfermedad, ¿cierto? Exacto. Ok. ¿Sí? Entonces, Está bien. el paciente llega, tú ya sabes que tiene ese antecedente, la familia te dice, doctor, mi familia tiene un tumor, no lo han operado, en fin. Entonces, desde ahí tú dices, ah, no, este es una epilepsia sintomática, ¿no? O estructural. Ok, entonces, y que viene, le han dado tratamiento, y por más que ha tomado o no ha tomado, viene con un estado epiléptico. ¿Sí? Está bien. Entonces, bien, ¿yo qué hago? ¿Qué hacen en ese momento? Ante un estado epiléptico, ¿qué es lo primero que hacen? Pregunta para todos. Estabilizar al paciente. Estabilizas el paciente, el ABC, ¿no es cierto? Ok. ¿Y cómo estabilizan al paciente? Con un antiepiléptico de emergencia. ¿Cuál sería? Fenitoína. No. Fenitoína. Doctor, en este caso, ¿Cómo detienes tú a un paciente que está convulsionando en estado epiléptico? ¿Qué le Diazepam. pones? Muy bien. Pones una benzodiazepina. En el Perú ponemos diazepam. En el Perú. Salen de las fronteras del Perú y ¿qué ponen? midazolam. Lora. Ah, Acuérdate. Lora. Aurora, lorazepam. ¿Sí? Ponen lorazepam. Aquí en el Perú hay lorazepam, pero en tabletas, vía oral. Pero no le vayan a ocurrir a un paciente en estado epiléptico darle vía oral, ¿no? Lo vas a aspirar, lo vas a matar. ¿Sí? No tenemos lorazepam. Damos el baratito nomás, diazepam. ¿Sí? Pero la pregunta dice, ¿qué conducta acá? Pero no me ponen en ninguna alternativa diazepam. Porque si me ponen una alternativa de diazepam, marco ahí. ¿No es cierto? Entonces, una vez que tu paciente, estamos hablando en general, está con estado epiléptico, tiene en estado, le pones el diazepam, inmediatamente tienen ustedes que Poner el Ver si, antiepiléptico. no, ver si poner, remite o no. perdón, doctor, No, o sea, ver si remite o no. O sea, si el diazepam le ha hecho efecto o no. o no, ya, perfecto, ya, seamos positivos y este paciente controló, se detuvo. Siguiente es impregnarlo con un antiepiléptico, ¿sí? Impregnar con antiepiléptico. Hacen una impregnación con fenitoína. ¿Vale? Eso es lo que normalmente en el argot médico le llaman epaminizar al paciente. ¿Le suena esa palabra? ¿Para qué? Epaminizar. Está mal dicho, eso en el argot, te digo. ¿Por qué? Ok. Porque el medicamento es epamin. Y te dicen, en vez de decirle, doctor, ¿no? Su asistente dice, doctor, o su residente, por favor, impregnen al paciente con fenitoína. No gasta mucha saliva. La gente dice, epaminízalo, dice. Y dice, epaminízalo, qué raro. No me enseña, eso no está en los libros. En los libros dice impregnación con fenitoína o difenilhidrantoinización. Solo que es muy complejo de explicar. O sea, escribirlo y palabrearlo. Dices, lo impregnas con fenitoína. ¿Sí? Entonces, uno, coloco mi diazepam. ¿Está bien? Una vez que coloco mi diazepam, la dosis, ¿cuánto de diazepam pondrían? 10 a 30. 10 miligramos. No, a 30, nunca a 30 ya mejor lo mandaste a San Entonces, Pedro. 10 miligramos de spam. 10 miligramos, ¿sí? Una ampolla viene, le pones 3 ampollas, lo matas, hija. Le das un valor respiratorio de paciente. Viene por lana y sale trasquilado. Una ampolla viene 10 miligramos. Esa ampolla de 10 miligramos hay que diluirla, ¿no es cierto?, con cloruro de sodio. Nunca usen dextrosa, si no va a precipitar. ¿Sí? Agarran cloruro de sodio o solución salina y le colocan endovenoso. ¿Sí? En un brazo le van a poner diazepam y en el otro ya usted, en el otro brazo la enfermera tiene que poner 2 vías. Una vía le ponen diazepam, en la otra le van a empezar ya la impregnación y usan fenitoína. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la dosis que usamos? De 18 a 20 miligramos por kilo.
¿sí? De 18 a 20. Me pusieron acá 20 miligramos por kilo. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes van a ver que el paciente no todos pesan 60 kilos. Vas a tener pacientes que pesen menos o pacientes que pesen más. ¿Sí? Y la fenitoína, si bien es cierto, es barata, es fácil de encontrarlo, pero también no es nada inocuo. También pueden producirle o problemas, una iatrogenia por darle sobredosis. O lo común que veo es que les ponen menos dosis y el paciente sigue convulsionando y me están llamando, doctor Castillo, mi paciente le estoy impregnando y sigue convulsionando, pero caramba, le estás poniendo 5 ampollas. Con 5 ampollas a tu paciente de 60 kilos le hace cosquillas. ¿Sí? Suena complejo, pero es que ustedes ya ahora tienen que aprender. ¿Sí? Personalmente yo lo hago a 18 miligramos. El libro me dice 20 para formas prácticas, pero yo lo pongo a 18 por kilo. ¿Sí? En una persona de 60 kilos, 1080 son 10 ampollas. ¿Sí? No usamos ni fenobarbital. A esa dosis de fenobarbital lo vas a matar. No usamos propofol. El propofol, un anestésico, iniciaría siempre y cuando el paciente está reactivo o no es reactivo al tratamiento, está resistente al tratamiento. ¿Sí? Menos ketamina y ni hablar de darle pulso de metilprednisolona, ¿no? Ni darle pulso de metilprednisolona. Entonces, hoy día, Doctor, una consulta con respecto a ese caso. dime. Cuando el paciente ya está en estado epiléptico establecido, ¿igual se le da el tratamiento con benzodiazepinas o las benzodiazepinas solo es cuando está en estado epiléptico precoz? Solo cuando está en estado, cuando está tu paciente iniciando, porque tú tienes la obligación de detener la crisis. ¿Sí? Entonces, Tienes en la ese obligación. caso que él lleva ahora de crisis, en ese caso de frente iniciaríamos lo que es la No, infusión con no, toína. no, no, no. Tienes que darle tú el diazepam. ¿Me dejo entender? O sea, sí, pero como le digo, mi pregunta es esa, o sea, si igual si es que ya está en estado epiléptico establecido, igual le doy la benzodiazepina. Ah, no, no. Y valproteso. ¿Dónde está acá? Ah, no está mi pregunta. No, está acá. Listo. No, acá ya no. Pero, ajá, Eh, por eso la consulta. En este caso ya no le doy porque ya lleva como ya una hora. lleva, claro, buen tiempo ya. Ah, ya, doctor, gracias. Listo. Estaba ya entrando la pregunta del doctor Sánchez de cefalea que tuvieron hace poco la clase y decía, la migraña es una forma de dolor de cabeza súper común y ustedes van a verla. Es una condición comúnmente asociada a comorbilidades psiquiátricas, las cuales le hacen más frecuente el uso en los servicios de salud. O sea, en otras palabras, a cada rato vienen, tanto en consulta como en emergencia, ¿no? Y se predisponen a una cronificación. ¿Sí? Eso está claro. Entonces, señala usted el enunciado o la respuesta verdadera en cuanto a esta relación. Y ustedes debieron haber marcado el trastorno psiquiátrico común, que es el trastorno bipolar, asociado a una migraña, está relacionado a un inicio temprano. Uno, miren, esa comorbilidad. Dos, que sea sexo femenino, ¿sí? Y que venga con asociación de trastorno del pánico, ¿sí? Es una pregunta un poco capciosa, pero es importante y creo que en la teoría también les ha mencionado. ¿Sí? Dice, el trastorno bipolar está emparentado en formas a migrañas sin aura, no, a migrañas con aura. ¿Sí? Muy bien, quiero decir, uy, ya me estoy pasando. Otra más de migraña. Dice, con relación a las fases de la migraña, señale usted la alternativa que no corresponde. Miren, a las fases de la migraña. La fase de consolidación del dolor de la migraña pasa de ser bilateral, mira, y se asocia con náuseas y vómitos, los cuales posibilitan
la resolución de la cefalea. Falso, ¿no es cierto? La presencia de náuseas y vómitos, al contrario, este caso de la cefalea se va a extender, se va a cronificar, se va a hacer más intenso. No va a resolverse el cuadro clínico. ¿Sí? Entonces, la respuesta estaba aquí. Posibilitan la resolución de la cefalea. No, no señor, esto no va a resolverse. Esto más bien se va a cronificar. ¿Sí? ¿Qué más viene acá? Acá sigue más. Siguen de la migraña, hablan del tema de la osmofobia. ¿Qué es la osmofobia? ¿Qué es osmofobia? Recuerdo los olores de forma Ok, desagradable. exacto, lo que los pacientes migrañosos refieren. ¿Sí? Situaciones de una percepción de un olor desagradable. Usted, el que está al costado, dice, oye, no huele a nada, ¿qué te pasa? Doctor, dice, previo, a veces antes, durante mi crisis de jaqueca o migraña, empiezo yo a percibir olores desagradables. ¿Sí? Entonces dice, la respuesta era, durante el ataque se deben observar, además de migraña, ¿en quién? En cefaleas tensionales. Entonces, tu diagnóstico diferencial debería plantearse ahí. Las que son de tipo clúster, ¿sí? Aunque en los periodos intercríticos solo lo ven en la migraña. Esa es una característica a diferencia. Si bien es cierto, la tipo clúster te puede dar, pero la diferencia es clínica en cuanto a la presencia de esa osmofobia. Entonces, interesante, cuando ustedes tengan pacientes con sospecha, joven, mujer, que venga con una sospecha de una cefalea pulsátil de hemicrania y que viene con osmofobia, ojo, ojo, que ustedes tienen que estar muy atentos. Dice, en el tratamiento de la crisis migrañosa o crisis de migraña, no tienen que darle triptanes, ¿qué dice? Sí, ¿no es cierto? En una crisis migrañosa damos triptanes. Existen triptanes que ustedes han aprendido ahí, inhalatorios, nasales. Hay triptanes subcutáneos. Hay triptanes vía oral. Pero sí es para las crisis. Para las crisis. Antieméticos. ¿Está indicado o no está indicado un antiemético para una crisis migrañosa? ¿Qué dice? Sí, para el control de náuseas. Ya, ¿y cuál indicarías? Dimedrinato. No, ahí tienes otro que te hacen las crisis migrañosas. Que sí les han dicho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Metoclopramida. Muy bien, una metoclopramida. ¿Por qué te ríes? Duda. No dudes, hija. Tienes que decir Mira, tú dilo así te equivoques, dilo así con convicción y vas a ver que todos te van a creer. Y el que no sabe va a aprender. Metoclopramida endovenosa. En una crisis de migraña, ¿está indicado los opioides? Sí, no. ¿Por qué? No porque exacerban su crisis. Ya. Pero sí está con dolor. Está con una crisis migrañosa. Mm. Es un analgésico, está dentro de tu escala analgésica. En unas semanas más van a hacer un seminario de dolor y le van a enseñar a ustedes a usar la escala analgésica. ¿Sí? Dolor en general, dolor, hay dolor, diferentes tipos, bla, bla. ¿Sí? Sí está indicado el uso de opioides. ¿Cuál opioide conocen ustedes? De uso común, por ejemplo. Tramadol, Pirineo, ibuprofeno. Tramadol, ¿me dijiste? ¿El otro? morfina, Morfina, otro. Uno más.
doctor, es mi capa. ¿Cuál? Oxicodona. ¿Cuál? No te escuché. Equivócate acá, hijo, no te equivoques con el paciente. Si te equivocas con el paciente y ya cuando tengas tu colegio médico, ahí sí preocúpate. Hidrocodona, doctor. Hidroxicodona, ya, hidrocodona, oxicodona. Sí, son varios. Usted tiene una gama de opioides, ¿correcto? Y tienen que ustedes tener en su arsenal terapéutico para una crisis migrañosa. AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿está dentro del tratamiento? Para una crisis migrañosa, estás en emergencia, viene tu paciente con una crisis migrañosa. Sí está en doctor. Solo que no le vas a dar un vía oral, por ejemplo, ¿no? Si el paciente con migraña, por lo general viene con todo el crisis de dolor y está nauseosa, está con intolerancia oral, no le van a dar vía oral, tendría que darle un AINES endovenoso, ¿no es cierto? O parenteral. ¿Sí? ¿Cuál conocen ustedes un AINES parenteral? Uy, 115 no saben. 114, ya se fue. Un AINES parenteral. Tú dices, doctor, póngale un AINES. Y la enfermera va a voltear y te dice, ¿cuál AINES? El ketorolaco, doctor, es el más. El ketorolaco, diclofenaco. Tienes ketorolaco, muy bien. Tienes diclofenaco endovenoso. Tienes el ketoprofeno endovenoso. ¿Sí? Tienen parecopsid. Tienen Doctor. celecopsid no hay endovenoso. El copsid endovenoso se llama parecopsid. ¿Vale? En cele solo tienes vía oral. En cápsulas, me decían la paisana. Cápsulas. ¿Sí? Entonces, tú quieres darle un copsid, dale parecopsid, por ejemplo. Tienes diclo, dale diclofenaco. Tienes keto, dale ketoprofeno, dale ketorolaco. ¿Sí? Dale dexketoprofeno. Son varios. Ustedes, doctores, ustedes cuando empiecen a hacer sus guardias, tienen que tener su libretita y tienen que tener la variedad de fármacos que deberían usar, la presentación farmacológica, el nombre comercial, ¿sí? Y la concentración de cada uno de ellos. Muy bien. En un paciente migrañoso, darían pulsos de metilprednisolona. ¿Para qué usamos los pulsos de metilprednisolona? Ya les dije al inicio. ¿Qué es la metilprednisolona? ¿Corticoide? ¿Y tú darías corticoide para una crisis migrañosa? No. No. Si tú me dices, doctor, no, yo estoy sospechando que este paciente viene por un cuadro inflamatorio, por eso, te acepto. Pero si viene con crisis migrañosa, no es que esté debutando con la migraña. Y para una crisis el paciente ya tiene que ser migrañoso descontrolado o incontrolado. ¿Sí? Entonces, la respuesta era metil. Era lo que no es tratamiento para crisis migrañosa, es usar corticoides. No se les ocurra dar eso, porque el paciente va a seguir con el dolor y le vas a llevar a un Cushing. ¿Sí? Muy bien, acabé con las 10 preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Está sencillo este test. Hubiesen practicado, porque este sábado sí son 20 preguntas. Creo que hasta ahora no tienen la distribución, ¿correcto? Sí, doctor, ya se mandó la distribución de los 3 grupos. La doctora Graciela me pasó, ya se los roté. Ah, perfecto. Ya, hay que estar temprano, por favor, para no tener inconvenientes. ¿Sí? Nos vemos el día sábado, 10 de la mañana. Minutos de las 10, ahí voy a estar en la sala de cómputo. Listo, Violeta, muchas gracias. Listo, doctor, me mande la grabación. Listo, chicos, muchas gracias por su Sí, te asistencia. lo comparto. ¿Ya? Doctor, Gracias. Una consulta. ¿Así va a venir Dime. más o menos las preguntas en el examen?
¿Por O más, qué me- más, más difícil o más todavía. difícil. No, Más ahí, difícil. no, le pregunto porque, para saber. Más difícil. Doctor, no, doctor, una pregunta. Acá solo he El tocado caso, dos temas, epilepsia y sí, claro, cefalea. epilepsia, neuro-TB y cefalea, porque le quería Claro. preguntar eso, ¿no? Si es que en el examen, porque usted al principio dijo que es un banco de preguntas que se tiene, que Sí, lo que vienen pasa que chocoleadas, entonces puede ser que, este pretest, ese test, digamos así, formativo, se les toma hasta antes de, cuando han tenido las teorías, ¿vale? ¿Me dejo doctor, entender? Aquí no, por ejemplo, no ha entrado stroke, en el otro sí va a entrar stroke, porque stroke, la clase con la doctora Roger lo tuvieron después. ¿Sí? tampoco hay preguntas sobre virales o parasitarias, tampoco. Tampoco, Tampoco hay pues, priones. tampoco. Es que, Pues. es que es un Gracias, eso le voy a proceso. preguntar entonces. Claro, porque, o sea, doctor, al principio se dijo que es un banco grande, entonces, y que luego las preguntas vienen chocolateadas, entonces puede que no sé, a El 10 sea ciertos de compañeros, cefaleas. ajá, 10 cefaleas o puro stroke, entonces podría pasar eso. Claro, no, no sería No, justo. no, no, no es justo, no, no Bueno, soy tan malo, ¿no? Me gusta jalar, pero no soy tan malo. Soy justo, Es bueno, ¿sí? No se asuste, no se asuste. Neuro es fácil, cuestión que lean, es bastante información nada más. Y tienen que aprovechar a su docente de práctica en los hospitales. Tienen que aprovecharlos, ¿ya? Muy bien. Nos vemos el día... levantó la mano. Camila, te escucho. Sí, doctor, buenas noches. Igual que Hola. mi compañera, creo que se incide en la pregunta, para los 25 minutos que son el examen, ¿las preguntas serán como tipo directas o...? Así como las de acá, como la que has visto. Como la que has visto. Cuidamos bastante el neuro esa. Puedes tener casos clínicos, como este, por ejemplo, pero ustedes tienen que tener, y eso seguramente deben haber aprendido, a saber resaltar los datos importantes. ¿Sí? En una pregunta tipo caso clínico, te lo digo de neuro o cualquier otro curso, siempre deben haber algunos distractores. Que no te haga dudar. Si te distraes en eso, quiere decir que no estás preparada. ¿Sí? ¿Me dejo entender lo que les digo? Lean el enunciado, puede ser rápido, ¿sí? O puede ser 4 o 5 líneas, pero hay cositas acá importantes que te van a decir. Por ejemplo, ese, ¿no? Paciente con T, bla, 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 VIH es negativo, ya, felizmente, pero viene con déficit motor. ¿Qué cosa es? Un granuloma. Me dejo entender cómo es que ustedes tienen que desarrollar estos casos. Así. ¿Sí? Muy bien. Listo, doctores. Ya siendo las 10:38. Doy por terminada la sesión. Nos vemos el día sábado. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Gracias.